Eh, bueno, contar con ustedes en este nuevo cuaderno. Estamos en el 10º Coloquio Internacional, eh, festejando de algún modo también la continuación y la continuidad que tienen las publicaciones año tras año. La verdad que es un esfuerzo, pero es un gusto también. Nuestra línea de investigación es la línea número 20, diseño difuso, ya todos la conocen. Prácticas de diseño y tendencias, y en este caso vamos a presentar el cuaderno 269, Futuro difuso entre la materialidad y la inmaterialidad del diseño y la inteligencia artificial. Como siempre, convocando autores, investigadores, académicos de diferentes instituciones. Nuestra idea es siempre trabajar en forma conjunta, colaborativa, en este camino de la investigación del diseño y la ampliación al área de la comunicación. Y bueno, y esta red que empezamos a construir desde hace tantos años con Alejo, es un placer que se siga sosteniendo, ¿no? Con las instituciones que hace tantos años que nos acompañan. Mar del Plata, Córdoba, obviamente la Universidad Landívar en Guatemala también. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí los dejo. Ale va a dar el orden de cada uno de los expositores, igual ustedes ya conocen el ritmo, y bueno, a escucharlos, a disfrutarlos. Obviamente la publicación va a estar en OJS, lo que es nuestro Open Journal System, que es de acceso abierto, y ahí está el indicador, que es ese DOI, donde ustedes pueden identificar su artículo en cualquier plataforma a nivel internacional. ¿Sí? Eso sépanlo para sus antecedentes y recursos bibliográficos. Bueno, un gusto a escucharlos. Bueno, bien, muchas gracias Fabi. Bienvenidas y bienvenidos entonces. Un gusto ver tanta gente, tantas caras amigas que no nos vemos tan seguido en lo presencial, pero nos encontramos cada tanto por acá y eso es un placer, además de por otras redes y por WhatsApp. Bueno, bien, entonces este es el octavo volumen de esta serie, o sea que es un gusto, ya estamos cerca de los 10, que haremos una gran celebración con todas y todos ustedes, con la Universidad Rafael Andívar, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Mar del Plata, que nos vienen acompañando en diversas ediciones, en varias, en muchas de ellas, en la mayoría, y se ha, digamos, constituido un equipo muy, muy lindo entre lo interdisciplinar y entre también la diversidad de nuestra hermosa y querida y dura periferia. Y lo que nos convoca en esta ocasión es justamente eh, esta suerte de futuro difuso, más difuso que nunca, con cómo está el mundo hoy por hoy y los nuevos desafíos, y por eso viene bien pertinente la idea de lo difuso, ¿sí? Y para no demorarme mucho más y darle la palabra a ustedes, recordándoles que vamos a seguir el orden del cuaderno y que sean lo más sintéticos posibles para llegar a exponer todas y todos. La pregunta que dejé planteada en el resumen justamente de nuestro nuevo volumen, que ya está disponible en la plataforma de cuadernos del Centro de Estudio de nuestra facultad, era relacionada justamente a esta suerte de inteligencia artificial versus nuestra inteligencia humana, y preguntarnos entonces en torno a ella si es un giro dialéctico, es innovación o tan solo una nueva herramienta. Así que espero que hoy un poquito con lo que nos cuenten ustedes poder ir abordando ciertas preliminares respuestas al respecto. Así que bueno, sin más, arrancamos pues. Arrancamos con el equipo de Mar del Plata, con Gaby Cibró Hola, buenos días a todos. y Valeria Bueno, Buoso, que no sé si... gracias. ¿Eh? No, y No, Vale, no Valeria, está, que no sé si... justo Ok, Vale, bueno. Vale está de viaje, así que no nos puede acompañar. Bueno, primero que nada, muchas gracias, como siempre, por el espacio, por la posibilidad de participar con ustedes en estos que son los cuadernos que ya tienen un gran antecedente y un camino recorrido, así que siempre un placer poder ser parte de ellos. Voy a compartir pantalla.
ver. Estoy. Bueno, nuestro trabajo habla del valor desde el diseño, en el marco del diseño difuso y un poco también encuadrados en lo que es los desafíos que nos propone la inteligencia artificial hoy en día, la parte invisible del proceso creativo, lo llamamos nosotros. Vale y yo somos docentes e investigadoras de la Facultad de acá de Mar del Plata, de la carrera de Diseño Industrial. Trabajamos en el proyecto de análisis de tendencias de consumo a partir de innovaciones y señales emergentes, y tratamos de crear valor para las empresas a través del diseño. Y esto lo hacemos no solamente desde el proyecto de investigación, sino también desde la cátedra, en la cual Jorge, que también nos acompaña, es parte, a través de una vinculación que se hace todo, veamos, hace ya, este es el 4º año, y un poco nos sirvió de experiencia para poder abordar este artículo y hacer una serie de pruebas con la inteligencia artificial. Nosotros nos preguntamos cómo se crea valor en el diseño, o sea, ¿solamente diseñamos productos o en realidad estamos tratando de generar nuevas experiencias, trazar vínculos y provocar emociones? Bueno, un poco el contexto en el cual estamos habitando habla de esto, ¿no es cierto? De los cambios que hemos venido atravesando y cómo en estos entornos que Martin y Dumitrescu denominan postdemográficos, digamos, en donde las categorías clásicas ya no son las que nos rigen y de alguna manera los comportamientos van mutando y por lo tanto van demandando otras cosas. Por eso hoy se valora la experiencia, la búsqueda de cuál es el impacto positivo que puedo generar, o cuál es el impacto, tomando en consideración que hago con mis consumos, cuál es la personalización o el grado de customización que tienen los productos, y de alguna manera esta automejora personal todo el tiempo en distintos planos que empiezan a aparecer, algunos que ya se trabajaban y otros que no tanto. Entonces todo esto hace a comprender al usuario y a pensar de qué manera el diseño interviene de acuerdo a este contexto de cambio y esta experiencia que se va demandando y que de alguna manera eleva las expectativas de la persona que está tratando o que busca consumir, o que nosotros queremos que consuma las cosas que nosotros vamos a generar. Entonces, ahí nos preguntamos qué es el valor en el diseño. Y bueno, este es el mayor de los intangibles y muy difícil de definir, por supuesto que está trabajado en el artículo, pero digamos, nuestro abordaje plantea que más allá de los autores que trabajan con la mención del valor en el diseño desde las cuestiones funcionales, simbólicas o emocionales, en realidad también aparece, digamos, el valor estratégico y cómo yo puedo manejar una serie de variables que no son necesariamente las clásicas que uno trabaja desde el diseño, ¿no? La forma, la función, la tecnología, la materialidad, el significado, digamos, sino que van un poco más allá y que de alguna forma empiezan a anclarse en estos contextos en donde las demandas son otras, van cambiando y seguirán cambiando. Entonces, si bien sabemos que el valor depende de la percepción del usuario y por lo tanto es un intangible bastante difícil de operar, ¿no? También es cierto que tiene incidencias desde lo contextual y desde lo emocional. Entonces, en esa línea, el poder generar valor para el sujeto o para el usuario implica un desafío en el cual nos parece, y por eso hicimos esta prueba para este artículo, que la inteligencia artificial puede ser una aliada. Digamos, yo no voy a hablar ahora de inteligencia artificial, creo que todos de alguna manera la hemos probado más o menos, o distintas plataformas que existen, pero sí es cierto que hay distintas corrientes en las cuales uno puede decir que la inteligencia artificial va a cambiar todo, que va a ser una herramienta, que podemos apoyarnos en ellas o que completamente lo contrario. Nosotros nos preguntamos si la inteligencia artificial puede ayudarnos a crear ese valor, a intervenir en ese intangible, que es una etapa bastante compleja, o sea, es digamos, una parte compleja de definir dentro del proceso creativo. O sea, cuál es el valor que yo le genero a un producto o a un servicio y de qué manera puedo hacerlo. Entonces, desde este lugar, nosotros para el artículo trabajamos con esta experiencia en la cual mencionaba también a Jorge, que este es el 4º año que estamos haciendo, y que es una vinculación entre las empresas, los estudiantes de diseño de la facultad, y que en este caso le agregamos nosotras para el artículo la inteligencia artificial. O sea, cómo todo esto puede darme valor territorial, de qué manera yo puedo apoyarme en la inteligencia artificial y por lo tanto
definir o sistematizar otras cuestiones que pueden ser interesantes al momento de agilizar tiempos y de aprovechar lo que para nosotros es interesante de la inteligencia artificial y que no, bueno, lo vamos a ver después en las conclusiones, pero digamos que no obstaculiza o no pone en riesgo de alguna forma, desde nuestro parecer, la expertise del diseñador. Entonces, hablamos de una metodología experimental en donde probamos, digamos, cómo pasar del prompt al diseño de estrategias, o sea, cómo yo puedo a partir de, y esto tiene que ver con el trabajo que hicimos, o sea, cómo puedo a partir de 3 plataformas generar un prompt e ir, digamos, modificándolo y pasándolo por dos plataformas más como DeepSeek y ChatGPT. El DeepSeek, cuando hicimos el trabajo, justo acababa de abrirse, así que aprovechamos a probarlo también un poco en comparación, lo van a poder ver en el artículo que es un poco extenso, con el ChatGPT, y eso nos permitió generar después no menos de 50 prompts digamos, y ajustes sobre esos prompts para poder definir, en definitiva, lo que nosotros le pedíamos al chat era cómo a partir de una serie de variables que podíamos darle, me generaba estrategias, qué estrategias podía llegar a proponer digamos, de valor desde el diseño. Y desde ahí poder identificar cuáles eran los indicadores que me proponía, a través de los cuales, por supuesto que nosotros íbamos guiándolos con Vale, para ver cómo esos indicadores podían empezar a hacer referencias y entonces traducirlo a una sistematización del trabajo en donde en una etapa digamos, que dentro del trabajo que hacen los estudiantes, analizan todo lo que es tendencias, investigación de mercado, digamos, sector, etcétera, y proponen, hacen una propuesta de valor para una empresa para después definir estrategias a corto, mediano y largo plazo, cómo esa instancia en la que tienen que definir una propuesta de valor, que a veces es difícil denunciarla, a ver si el chat podía, o las plataformas, digamos, podían asistirnos a definir estas estrategias o estos indicadores de una manera más sistemática para que esa parte pueda encontrar una metodología puntual y concreta para ser abordada. No sé si se entiende, si no cualquier cosa me preguntan. Esto nos dio un trabajo muy extenso de idas y vueltas con las plataformas, como uno sabe, digamos, con lo que es inteligencia artificial, que hasta que entiende digamos, y puede seguir el hilo de lo que uno está pidiendo y uno lo va adecuando. Bueno, toda esa interacción, pudimos llegar a la conclusión de que en realidad las propuestas que nos hacía, o sea, nosotros hicimos un trabajo que ya estaba hecho de los chicos, no fueron superadoras a lo que proponían los estudiantes, ¿no? Después de cargar, ya les digo, un montón de instancias en las que íbamos y veníamos con esto. Entonces, algunas consideraciones que nosotros sacamos de este trabajo, que van a poder verlo en el cuaderno, tienen que ver con que, por un lado, el diseño es una herramienta muy poderosa para crear valor, más allá del objeto como resultado en sí. O sea, yo en el diseño, desde el diseño puedo generar valor en distintos niveles desde los cuales yo intervengo en el objeto o en el servicio relacionado con el diseño. La inteligencia artificial, por otro lado, puede sistematizar procesos, pero necesita una guía y una supervisión humana para poder ir en esa sistematización, que alguien justamente la acompañe, ¿no? Un tutor que le vaya indicando, porque si no, digamos, la manera en que funciona justamente no la hace humana. Por más que hoy, digamos, sabemos que hay inteligencias artificiales que trabajan mucho más desde un perfil, o que no desde un perfil, sino que se trabaja en el perfil más humano de la inteligencia artificial, y de eso se trata un poco el desafío, pero al hoy todavía necesita que alguien la guíe y que sepa de lo que le está solicitando. La propuesta de valor debe construirse sobre la base de los datos, del contexto, de la sensibilidad, de todos estos intangibles que mencionamos al inicio, muy brevemente. Por otro lado, no me los puede dar la inteligencia artificial. O sea, yo necesito, digamos, a modo de conclusión, yo necesito poder contar con las variables que intervienen en el diseño y apoyarnos, en este caso nosotros lo hicimos para esta experiencia, en las plataformas de inteligencia artificial, pero para poder generar la propuesta definitiva, tengo que tener una sensibilidad y un manejo de los datos que sí me pueden haber sido sistematizados, puedo tener indicadores, puedo tener distintas cuestiones que me aportan las plataformas, pero que necesito el poder integrarlos y plantearlos de una manera particular que todavía lo debe poder hacer el humano y no lo logra la inteligencia artificial.
De alguna manera, esto tiene que ver con que cuanto más precisa sea nuestra solicitud a las plataformas, va a ser mejor el resultado que obtenemos. Por eso estas idas y vueltas constantes, que supongo que todos habrán experimentado en algún momento, y para eso tenemos que poder entenderla, dominar nuestro campo disciplinar, o sea, de qué estamos hablando y qué es lo que yo le estoy solicitando a la inteligencia artificial, y explorar sus potencialidades, porque tengo que recordar que esto es una relación de dos partes todavía, en donde el humano y la máquina interactúan de una manera que les permita, digamos, generar algo, digamos, en función del resultado que uno busca, pero que siguen siendo dos partes interactuando. Entonces eso creo que es una de las cosas que tenemos que tener claro. Bueno, muy breve, espero haber cumplido con el tiempo. Sí, perfecto, gracias Gaby. Y estoy abierta a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Retamoso y No, por Christensen. favor. Creo que Retamoso no lo vi, pero Christensen sí, ¿no? No, Eli hoy no está, pero estoy yo Dale, Lucía, de con mucho gusto. representación. Perfecto. Así que bueno, Adelante. comparto. Dale, gracias. Bueno, ahí se ve. Sí, perfecto, adelante. Si quieres ponerlo pantalla Bueno, completa. sí, a ver. Ahí va. Buenísimo. Bueno, lo que nosotros abordamos en esta publicación es un poco una continuación de una publicación que habíamos publicado también en esa misma revista en 2023. Yo me voy a presentar primero. Yo soy Lucía Christensen, soy investigadora, becaria de investigación de la Universidad de Mar del Plata, y bueno, también con Eli, que es mi directora. Y un poco lo que tratamos de abordar acá, que es un poco mi tema de investigación, es qué pasa con las tendencias en el campo de la sustentabilidad y la industria 4.0. A partir de eso, yo lo que planteo es que hay dos horizontes que más o menos vienen hoy por hoy en vías separadas, que son, por un lado, la sustentabilidad, que es como una transición ecológica que es necesaria e inminente y que es necesaria para la continuidad de la vida, y después, bueno, todo lo que transcurre con la nueva revolución industrial, las industrias 4.0, la tecnología 4.0, donde entra la inteligencia artificial. Entonces, a partir de estos dos campos, que son futuros que parecieran estar próximos, bueno, ¿qué pasa si con estos dos, si son paralelos o si en algún punto necesitan interconectarse para poder tener un futuro viable, ¿no es cierto? O sea, en esta parte de necesitamos que el futuro sea sustentable, pero bueno, también necesitamos que de alguna manera se continúe con las tecnologías que hoy mantenemos y que considero que no hay mucha vuelta atrás con las tecnologías que hoy adoptamos con esta nueva revolución industrial. Entonces, bueno, en estos dos puntos, un poco lo que nos preguntamos es cómo se unen y empezamos a investigar en algunos campos cómo estos escenarios empiezan a darse en escenarios futuros. Entonces, a partir de recortar en la moda, empezamos a ver cómo se empezaban a adaptar. A partir de esto hicimos una categorización y en esa categorización de cómo se inserta en la industria de la moda la industria 4.0, empezamos a ver qué ventajas sustentables podía llegar a tener esta inclusión de la industria 4.0. De eso un poco trataba la publicación de 2023. Este año quisimos ayornarla también a ver qué pasa hoy con la inteligencia artificial particularmente, que es una de las tecnologías 4.0, y bueno, ¿qué empieza a pasar ahí, no? Entonces, a partir de eso, hicimos esta recolección de casos y esta clasificación en base a en qué etapa del proceso de diseño o del proceso de producción de un producto se integra esta inteligencia artificial. La dividimos en 4 etapas, ahora las vamos a ver, pero básicamente es en el proceso de diseño, el proceso de producción, el proceso de la inserción al mercado o todo el producto que incluye todas las anteriores, ¿no? Entonces, en el proceso de diseño, un poco lo que vemos es que se inserta la inteligencia artificial y empieza a insertarse en el proceso de ideación de las propuestas, empieza a ser un soporte, una herramienta que en algún punto puede potenciar la creatividad. Entonces empezamos a ver algunos puntos claves que pasaron en estos últimos años, ¿no?
algunas Fashion Weeks que empiezan a insertar la inteligencia artificial como una herramienta, como un soporte, como parte de la escenografía, para mostrar una idea, un concepto, ¿no? Y después, en otros procesos, ya asistentes de inteligencia artificial virtuales que nos permiten mejorar algunos procesos de diseño, interconectar bases de datos y a partir de ahí dar como resultados que nos permiten mejorar este diseño que ya teníamos pensado en base a interconectar algunas bases de datos. Este calzado específico de Nike es interesante porque se entrena con parámetros de calzados anteriores y empieza a dar como otros nuevos parámetros. Y la AIDA, que es un asistente interactivo que es bastante interesante porque se entrena a partir de inputs que uno le pone. Entonces, uno empieza a mostrarle cómo es su proceso de diseño a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial funciona como un partner al momento de diseñar. Entonces, a partir de ahí, medio que fuimos viendo, bueno, qué pasaba con este aporte de la inteligencia artificial y cómo se puede llegar a relacionar con la sustentabilidad, que es un poco lo que buscamos hoy por hoy hacia el futuro. Entonces empezamos a encontrar algunos datos claves empieza a haber una reducción del exceso de producción, empieza a haber una intención de fabricar más eficientemente y de usar los recursos también más eficientemente. En la producción empieza a pasar algo similar, perdonen si voy un poco rápido, pero bueno, quería abarcar un poquito de todo, pero empieza a pasar algo similar, que empieza a haber una intención de optimizar ese proceso productivo para reducir también los errores, los desperdicios, hacerlo más personalizado. Unos casos pueden ser sin flujo de gases supera, que son herramientas que usan esta inteligencia artificial para mejorar las tizadas y los patrones. Y después, esta otra empresa que se llama Refiber, que lo que hace es clasificar textiles en su reutilización y en su reciclaje, empieza a clasificarlos a partir de una inteligencia artificial y eso optimiza mucho más el reciclaje de textiles. Entonces, bueno, a partir de eso empezamos a notar cómo la inteligencia artificial mejora o busca mejorar estos procesos y hacerlos un poco más eficientes, y de esa manera empiezan a surgir que reduce el desperdicio, facilita el reciclaje, que es un poco lo que venía mencionando. Después pasamos a la parte de mercado y encontramos en esta misma categoría un poco lo mismo, una intención de mejorar esa experiencia de compra y que sea una asesoría que te permita personalizar la venta de un producto y que de esa manera se termine estirando mucho más la vida útil del producto. Uno de los casos, bueno, acá algunos casos sobre probadores virtuales que con inteligencia artificial te colocan la ropa sobre tu cuerpo, sobre tu propio cuerpo o sobre un avatar que tiene tus propias medidas. Entonces eso permite que haya muchos menos cambios, que uno pueda revisar cómo le queda la prenda y de esta manera personalizar un poco la experiencia de compra, lo que hace que el producto tenga un poco más de vida útil. Y esto es un poco también lo mismo, estilistas con inteligencia artificial que te asisten en este proceso de compra. Hoy tenemos una compra muy virtualizada, que ya no vamos a los locales específicos a comprar el producto per se, y no tenemos un estilista o una persona que nos asesore. Bueno, esto intenta como volver un poco a esa venta asesorada. Lo mismo con Style Racer, que es una asesoría también que te ayuda un poco con inteligencia artificial para poder vender un producto que te sirva a futuro. Bueno, un poco lo que comenté, intenta alargar un poco la vida útil del producto, tener una producción a demanda, a medida muchas veces, y trata de evitar que los cambios y el exceso de inventario. Y después pasamos a la parte donde todo el producto es 100% hecho con inteligencia artificial o virtualizado, y en este caso abarcaría todo lo anterior. Igualmente, hoy por hoy no tenemos productos en inteligencia artificial 100% hechos para un consumo, aunque sea virtualizado. Hay algunas limitaciones, pero sí nos permite explorar desde la creatividad muchos espacios nuevos que tienen parámetros muy diferentes. Empezamos a jugar con otras áreas que no implican, por ejemplo, la gravedad. Entonces ahí nos permite
agrandar un poco ese campo de diseño que después pueda llegar a ser un disparador para pasarlo al mundo real. Un caso de esto es la Fashion Week de inteligencia artificial específica, que es algo que se hace un par de años, y es interesante porque todos los casos tienen que poder fabricarse en la vida real por más que no estén fabricados en la vida real. Entonces ahí empieza a ser el desafío de hasta qué punto puedo volar con la inteligencia artificial, pero después tiene que poder ser fabricado, y empieza a mover un poco el eje el proceso creativo, ¿no? Como empieza a explorar otros campos. Bueno, y esto un poco también lo mismo, la producción esta, la exploración en base a inteligencia artificial nos permite reducir un poco esta huella ambiental, tener otras posibilidades de exploración más allá de las prendas físicas. Como una conclusión, podría llegar a ser que también estamos en proceso de estas conclusiones, pero empezamos a encontrar que la inteligencia artificial empieza a transformar la manera en la que diseñamos, en la que producimos indumentaria y moda, y no deja de ser una herramienta que nos habilita a buscar otras áreas de exploración, y que puede optimizar procesos y generar algunas oportunidades. Buenísimo. Como línea final, amplía un poco el horizonte de este concepto de sustentabilidad que por ahí estaba bastante arraigado. Bueno, muchas gracias, Lucía. Genial, gracias. Seguimos con Arango, Calzoni y Puertas, por favor. Fíjense que en el chat yo les puse el tiempo, por favor, como máximo. Gracias. Perfecto, ahí ponemos el cronómetro por las dudas, así ya lo tenemos. Sí, porque somos muchos, por eso. Disculpen que me extendí un poco. No, no hay problema. Mi nombre es Jorge, bueno, soy parte del grupo DISA. Hoy venimos con Sofi y con Daniel a comentarles un poco del último artículo en el que trabajamos. La idea de este artículo fue pasar por estos últimos 15 años que ya tiene el grupo de investigación, que estamos vinculados con el campo de la salud. Y en esos 15 años empezamos a ver cositas que se podían empezar a vincular con la inteligencia artificial. O sea que cada cambio tecnológico que hemos traspasado en estos últimos 15 años tuvo un impacto en la manera que nosotros lo trabajábamos. Pasamos por la cultura digital, pasamos por el prototipado rápido y la impresión 3D, que eso lo asimilamos y nos ayudó mucho a trabajar con productos mucho más personalizados y productos más inclusivos. Ahora bien, en este punto de inflexión ya llegamos a la inteligencia artificial y nos preguntamos de qué manera esto iba a empezar a tener un impacto real en nosotros. En cada una de estas transformaciones hubo un cambio de pensamiento, un cambio de trabajo y un cambio en la forma en que nos conectamos con los usuarios. Esto desde el punto de vista del diseñador. Ahora bien, siempre el objetivo es el mismo, es el de mejorar la calidad de vida, y esta mejora de calidad de vida puede ir desde lo interdisciplinario, lo inclusivo, pero siempre el objetivo es el mismo. Ahora bien, el tema de la interdisciplinaridad es algo que en el campo académico siempre fue un aspiracional. Hoy por hoy ya en el trabajo es una necesidad. La vinculación de los diseñadores, como en el caso nuestro, mucho con medicina y también con terapistas ocupacionales, nos permiten tener un foco de codiseño constante, tener una cercanía con el usuario mucho más amplia y más precisa, y esto nos fortaleció mucho lo que es el trabajo de campo. Ahora bien, específicamente en la usabilidad, nosotros lo tenemos muy vinculado a lo que es los objetos físicos. De ahí lo traíamos a una evolución, que es un poco lo que tratamos en el artículo, de cómo en esa primera instancia ha evolucionado los objetos digitales. De esta misma manera, de los objetos digitales, y dentro de ese mismo matiz, tenemos la inteligencia artificial como otro fruto que marca una instancia distinta. Ahora bien, de esta instancia distinta, nosotros vimos que en el caso de la usabilidad, tuvo una hibridación entre lo físico y lo digital. Entendemos que en la inteligencia artificial comienza a pasar lo mismo, y cómo toda esta línea de objetos tangibles, objetos intangibles e inteligencia artificial comienzan a hibridarse para tener algo nuevo. ¿Y esto nuevo por dónde pasa? Nosotros tenemos un usuario que antes era un mero operador de objetos. Hoy por hoy, con la evolución que ha tenido, comienza a ser un supervisor de sistemas automatizados. Esto lo podemos ver mucho en los autos nuevos y en todos los objetos que van saliendo. Así que ahí también hay un cambio de rol en el usuario. Bueno, Sofi nos va a hablar un poco más de la parte de inteligencia artificial. Tal vez para remarcar un poco y después introducirme desde ahí.
justamente hablaba de los productos digitales, que justamente es algo que se acuñó hace poco, y justamente habla de cómo un producto puede ser físico y digital y cómo se están justamente uniendo. Y en la parte de medicina y diseño se nota mucho tal vez en algunos productos específicos, como para ejemplificar el glucómetro inteligente, que sirve justamente para poder medir la glucemia, pero pasa esto que dicen que ahora también puede medir a la persona sin que lo sepa y que justamente después puedan, no sé, si sube la glucemia, poder decírselo al médico específicamente en el momento. Todo eso cómo va cambiando también a los objetos, cómo los van unificando. Algunos, por ejemplo, el reloj inteligente, como a veces pueden medir las pulsaciones para una persona pueda llegar y poder ver todo su proceso y después poder verlo en una aplicación. Entonces todo eso, cómo se va deformando algunos objetos y cómo se van transformando otros por estas interfaces nuevas que aparecen, cómo el diseñador tiene que verlo justamente de una forma más integral y ver también con eso los cambios culturales y tecnológicos que hay, como justamente es la inteligencia artificial. Entonces, justamente nosotros lo vemos como una herramienta que lo que hace es justamente ayudar en tanto en el diseño inclusivo como en el codiseño a crear dispositivos, interfaces que sean más sensibles a la diversidad que hoy en día se puede ver en todo lo que hay. Y justamente la inteligencia artificial lo que tiene es que puede absorber muchísima capacidad de información, que justamente son tan diversas estas personas que a veces necesitan algo muy específico, entonces se tiene que ir justamente de lo macro a lo micro y puede ayudar justamente a optimizar todos esos procesos y generar soluciones que tal vez no se ven a largo plazo, pero pueden ser adaptadas y especificadas al contexto en el cual lo vamos a necesitar. Justamente es eso, que el diseñador tiene que usar esa herramienta y justamente se necesita todavía la sensibilidad del diseñador hoy en día para poder crear estos productos, tanto digitales, físicos o digitales, como estábamos hablando recién, consciente de toda esta nueva cultura que se está generando a través de eso. Ahora bien, nosotros, como para ir cerrando, siempre desde el grupo de investigación trabajamos con objetos físicos, tanto con ortesis, con adaptadores, con juegos ápticos, pero siempre desde ese punto, nosotros lo que hemos linkeado en estos objetos físicos es tratar de agilizar procesos en cuanto a la parte digital. No zambullidos directamente en eso, pero sí nos proporcionan gran cantidad de herramientas que nos permiten acortar caminos y conseguir productos mucho más personalizados. Ahora bien, con la inteligencia artificial, lo que comienza a pasar, nosotros estamos incorporando hace poco tiempo, se convierte en una herramienta de evaluación y diagnóstico dentro de lo que es medicina con diseño. Entonces nos permite tener bases de datos y poder relevarlos con ayuda obviamente de un parámetros hechos por profesionales, pero que una vez que tenés armada esa estructura, el diseñador puede zambullirse en un ámbito que de otra manera le sería un poco más lejano y nos colabora con esta parte del codiseño y de estar anclados al usuario de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Seguimos entonces con Arango, Bastida y De Leo, ¿no? Por favor, les recuerdo que se atengan a los tiempos, así llegamos todas y todos. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, Alejo, Hola, gracias. Dani. Dale. Eh, Estaba teniendo problemas con la... Ahí va. Ahí va. Ahí está en Buenísimo, adelante. pantalla completa. Perdón. No, todavía no, pero si querés arrancar igual, no hay problema. Lo vas viendo en la marcha. Bien. Este trabajo, por ahí, a diferencia del anterior, lo enmarcamos y lo trabajamos como docentes en el área proyectual de la carrera de diseño industrial. Como sabemos, desde el surgimiento del diseño industrial, siempre el producto emerge como, em, como los cambios en las transformaciones sociales y tecnológicas en el cual el producto está inmerso. O sea, desde el siglo XX hasta hoy se han dado un montón de transformaciones y siempre el diseño industrial ha dado respuestas a esas necesidades.
En el paradigma que hoy nos encontramos como impacto primero con el impacto de las tecnologías digitales y actualmente con inteligencia artificial, justamente lo que nos pone en crisis es los campos disciplinares y las tareas que empieza a hacer un profesional dentro de su disciplina. Esto acontece no solamente en el campo del diseño industrial, sino en otras disciplinas que no son tan afines como el diseño industrial. Esto trajo incidencias, por un lado, en lo profesional, que podemos ahí ver, un poco lo comentaron los chicos en los trabajos anteriores. Por un lado vemos esta aceleración, o sea, vemos cada vez más productos que cada vez se incorporan más lo digital, y el diseñador industrial se está moviendo entre lo digital y lo físico. Esta hibridación también lo que nos pone a discutir es, de hecho en la facultad nuestra en Mar del Plata estamos en un proceso de reforma, es hasta qué punto debemos orientar la formación de los profesionales, o si nuestros futuros profesionales y el ejercicio profesional cada vez requiere una práctica profesional muy hibridada y muy interrelacionada, no solamente entre las distintas experticias que se dan en el diseño industrial, sino frente a otras disciplinas. Esto que por ahí son como competencias que consideramos fuertes en la formación disciplinar, como el pensamiento crítico y reflexivo, ser sensibles a las transformaciones culturales, absorber las innovaciones tecnológicas y demás, hoy lo ponemos en duda. O sea, consideramos que por ahí a corto plazo estas habilidades que son blandas desde el punto de vista de la formación disciplinar, posiblemente a corto o mediano plazo podrán ser reemplazadas por un PRON o por datos algoritmos que lo podamos predefinir o programar. Lo que para mí puso en evidencia como lo digital y la inteligencia artificial, lo que en estos cambios de paradigma entre la disciplina y el diseño industrial, entre la disciplina y la profesión, estaban más hermanados, porque los cambios en el mercado o en la industria impactaban en la educación, o a la inversa, las transformaciones o las nuevas configuraciones teóricas modificaban o impactaban en el ejercicio profesional. Creo que lo que trajo la inteligencia artificial y la digitalización es que se marcó una brecha más fuerte. ¿Por qué? Porque los cambios digitales y la inteligencia artificial a nivel profesional se incorporaron mucho más rápido. Y en ese sentido creemos que por ahí la academia quedó un poco relegada a esa aceleración en el ejercicio profesional. En ese sentido, con Gabriela y Cecilia, que son parte de este artículo, y hicimos una tesis de especialización en docencia universitaria, nos preocupaba los desfasajes que había, por un lado, entre el perfil de los nuevos estudiantes que estaban interpelados y atravesados por la cultura postdigital, y cómo eran las prácticas docentes, porque notábamos que en la presencialidad había desajustes entre las configuraciones didácticas y el perfil de los estudiantes. Eso hoy, después de la pandemia y con el impacto de la inteligencia artificial, vemos que algunas cuestiones han sido zanjadas y otras se han profundizado. En lo que respecta a la comunicación, uno de los ejes que nos interesa es muchas asignaturas han generado una comunicación más asertiva y fluida entre el equipo docente y los estudiantes, pero seguimos notando que las habilidades que los estudiantes traen de la cultura, por así decirlo, digital, no se pueden trasladar en el campo de la educación presencial. O sea, esta comunicación que sea fluida en las redes no acontece de la misma manera en la presencialidad. Y eso impacta en las configuraciones didácticas. Como sabemos, el aprendizaje colaborativo en la modalidad taller son como, mejor dicho, el aprendizaje colaborativo es como el corazón de la modalidad taller en las prácticas de enseñanza de las disciplinas proyectuales. Y eso también hoy creo que está como en crisis o en proceso de optimización y de mejora, justamente porque hay muchas de las habilidades que uno pretende trabajar en la modalidad taller, muchas veces se contradicen o entran en dicotomía con inmediatez
que traen los estudiantes a la hora de trabajar su proceso de aprendizaje y su proceso de diseño. O sea, porque lo que hablaban también los chicos antes es, lo que trae la inteligencia artificial y la digitalización es una aceleración del proceso, pero muchas veces va en contra de los procesos de aprendizaje, que a veces necesitan un feedback y una reflexión y una retroalimentación en ese proceso. Y justamente choca con un perfil del estudiante que la inmediatez lo supera y le cuesta reflexionar sobre su propio quehacer. Entonces, creo que lo que nos, como para cerrar la presentación, lo que nos trae como desafíos esta brecha que se da entre lo profesional y las prácticas de educación es justamente repensar cómo podemos incorporar las habilidades que traen los estudiantes que ya manejan las herramientas de la digitalidad y la inteligencia artificial, cómo eso nos puede contribuir a través de las diferentes herramientas que me da la inteligencia artificial en lo que es el proceso de la reflexión crítica y el aprendizaje colaborativo, que muchas veces los medios también propulsan. Y lo otro es un poco lo que estamos viendo, es que es necesario hacer una reformulación tanto de las competencias como de las habilidades, que hoy vemos que se están corriendo o están siendo desplazadas hacia otros o hacia nuevos nichos de campo de acción del ejercicio profesional. Bueno, Eso. gracias, Dani. Excelente. Muchas gracias. Perdón que los estoy corriendo, pero no llegamos. Bueno, bien, pasamos al equipo de la Universidad de Rafael Landívar y arrancamos con Alonso América y Duarte Castañeda, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, igual es un gusto para nosotras compartir pues este espacio con ustedes. Pues mi nombre es América Alonso, yo soy arquitecta y pues mi compañera Natalie Duarte, ella es ingeniera y tiene una especialización en geomática. Entonces este artículo pues intentamos desarrollarlo en conjunto, ¿verdad? Sobre la inteligencia artificial en el diseño habitacional, estos desafíos y oportunidades que vemos en países en desarrollo como lo es Guatemala. De esto, pues brevemente un poco destacarles sobre el contenido pues, de lo que redactamos, un poco entender a la inteligencia artificial en el diseño, sobre todo habitacional, en donde se está utilizando o estudios científicos que hayan validado su correcta aplicación. De esto, pues destacar un poco que principalmente se utiliza como una herramienta, herramienta asistente en los procesos de diseño donde ayuda a generar análisis de color o análisis de una mejora continua con los usuarios, pero también en cuanto a capacidades sobre el desarrollo de plantas arquitectónicas o generación de modelos conceptuales de 2D y 3D, que si bien es una herramienta, pues nunca sustituye la creatividad o el qué hacer, digamos, del diseñador, del arquitecto o pues de quien está involucrado en el proceso, esa parte humana pues todavía no está de ninguna forma pues sustituida, más bien es una herramienta que permite pues apoyar en estos temas. También existen algoritmos un poco más complejos y temas de data y demás que Natalie les va a mencionar un poquito, donde se hacen correlaciones entre el diseño, el clima, el desempeño ambiental o la predicción de las propiedades mecánicas de ciertos materiales o los diseños energéticamente eficientes, pensando en el medio ambiente y asimismo también a nivel de ciudad un poco sobre las Smart Cities, que es una integración total de un montón de data que se colecta para hacer más funcionales e identificar elementos claves para mejorar la calidad de vida de los usuarios. Un poco por ahí esa primera parte sobre el diseño y pues yo les dejo a Natalie para que ella les pueda comentar un poco sobre las aplicaciones y pues los desafíos en cuanto al análisis de la data para su uso. Gracias, sí. En cuanto a las limitaciones de la inteligencia artificial aquí en países en desarrollo, por ejemplo, como Guatemala, nosotros identificamos 4 componentes. El primero es la generación de datos. Como todos sabemos, necesitamos datos para alimentar los algoritmos de inteligencia artificial, los diferentes que tenemos. Mientras más óptimo que queramos un resultado, más cantidad de datos o calidad de datos necesitamos. Entonces, en cuanto a la generación de datos, primero se necesita infraestructura. No solo es de tener una página de Excel, por ejemplo, que es lo que usualmente nosotros tenemos para poder ver datos, sino ya necesitamos, por ejemplo,
máquinas que puedan generar y estar transformando esta data que vamos a estar pues generando a través de sensores si queremos, por ejemplo, tomar datos energéticos de casas, edificios, etcétera. Y pues, ¿qué pasa? Si hay un aumento de infraestructura, también hay aumento de costos. Entonces, nos ponemos a pensar si, por ejemplo, países como los nuestros podemos tener esos altos costos para estar cuidando los sensores o estar cuidando la infraestructura. Como segunda parte es el análisis de datos. Aquí hay dos componentes. El primero es la capacidad humana. Necesitamos nosotros tener profesionales que sepan de este tipo de herramientas, científicos de datos, analistas, que puedan, en este caso, saber qué datos sí nos funciona, qué datos no nos funciona. Y pues estos son ya profesionales que se van juntando, se van aumentando en países como los nuestros. También tenemos como estaba mencionando, la cantidad y la calidad de datos. Si nosotros le damos datos malos o datos basura, por ejemplo, a nuestro algoritmo, nos va a dar al final resultados que no nos va a funcionar. En este caso, si queremos diseñar alguna casa o ver terrenos, etcétera. Y también otro componente, otro elemento que es el tercero, es la brecha tecnológica. No todos tienen acceso a la misma tecnología en diferentes regiones. Por ejemplo, nosotros no podemos comparar datos que se generan en regiones rurales con los más desarrollados como algunas ciudades. Entonces, aquí tendríamos que ir viendo cómo ir disminuyendo esta brecha tecnológica para poder ir generando datos que nos puedan dar más resultados. Y por cuarto son los derechos digitales de la población. Creo que aquí muchos de nosotros nos hemos preguntado en algún momento cómo nosotros podemos asegurar que nuestros datos que estamos recolectando con los smartphones o que estamos recolectando día a día, o si por ejemplo ya están recolectando en nuestros hogares, no los van a estar utilizando para otros beneficios, por ejemplo, beneficios de organizaciones privadas, etcétera. Entonces, algo muy importante que ya el gobierno tendría que estar viendo es cómo nos pueden proteger a nosotros en cuanto a los datos que generamos, porque también los datos tienden a decir cuáles son nuestros, cómo nos comportamos nosotros como personas, ¿verdad? Entonces, muy importante esta parte. Y pues, sí, como comentaba América, nosotros tenemos que fortalecer también la interdisciplinaridad en los próximos años para que podamos desarrollar en nuestros países mejores resultados, ¿verdad? Para poder ir desarrollando y poder, pues, complementando más. No sé, América, si tú quisieras compartir algo. Listo, ¿no? ¿Estamos? No, Estamos. yo creo que con eso estamos. Muchas gracias a ustedes por el Buenísimo. tiempo. Bueno, gracias a las dos, ¿eh? Bueno, bien, buenísimo. Seguimos con Gloria y con Orozco, por favor. Gracias, buenos Si quieren días. dejar de compartir, América, por favor. Es la misma presentación de todo el equipo Ah, de perdón, Guate. perdón. Ajá. Gracias, Alejo. Gracias. Buenos días. La inteligencia artificial, que comenzó como una idea en los años 50 con Turing, hoy define cómo aprendemos y diseñamos. En educación, transforma metodologías, en diseño, revoluciona procesos creativos. Estamos listos para co-crear con la IA. Pues hoy les presentamos la ponencia que representa nuestro artículo, Transformación metodológica en la era digital, el rol de la IA en el diseño de soluciones, que escribimos junto a Óscar Orozco. La educación en diseño industrial se está transformando gracias a las herramientas digitales que ofrece la inteligencia artificial. Estas facilitan los procesos metodológicos en la enseñanza-aprendizaje, y este artículo presenta un caso de implementación metodológica que permite potenciar la creatividad en la fase de ideación. Además, se analizan tanto las oportunidades como los desafíos que surgen al integrar nuevas tecnologías en el proceso de diseño. La IA personaliza el aprendizaje, automatiza tareas repetitivas y libera tiempo para desarrollar competencias humanas como el pensamiento crítico y la creatividad. Además, existen herramientas inteligentes que ofrecen retroalimentación en tiempo real. El diseñador ya no solo crea formas, ahora dirige procesos estratégicos junto con la inteligencia artificial, pero debe discernir cuándo usarla y cómo integrarla, evitando la dependencia excesiva. La IA permite explorar variantes de diseño, optimizar estructuras, personalizar propuestas, pero también plantea desafíos como brechas tecnológicas, dependencia y deshumanización.
El diseñador se convierte en mediador entre la tecnología, la humanidad y el contexto, pero exige nuevas competencias como pensamiento crítico e integración ética. En nuestro artículo exploramos cómo lograr ese equilibrio con un caso concreto en el proceso de ideación. Así que, Oscar, te dejo en el uso de la palabra. Gracias. No sé si podemos cambiar de diapositiva, por favor. Gracias. Pues para comprender toda esta parte de este cambio metodológico que en el diseño industrial actualmente con la inteligencia artificial es necesaria, hay que entender que la inteligencia artificial generativa tuvo realmente una inflexión significativa a nivel histórico, volviéndose la herramienta digital más utilizada a nivel mundial. Pero ¿qué pasa si nosotros lo ponemos un poquito en contexto y en perspectiva? Lo que generó la inteligencia artificial en 2 meses, que fueron más de 100 millones de usuarios, el Internet tardó más de 7 años en conseguir esa cantidad de usuarios. Pero a nosotros como diseñadores, ¿por qué nos interesa esto? Pues ya que la inteligencia artificial se ha metido en todas las carreras, en todas las profesiones a nivel mundial, el diseño no fue la excepción y el uso o el comenzar a utilizar inteligencia artificial durante el año 2023 fue necesario e inminente. Es por eso que el incremento del uso de la inteligencia artificial en el diseño en este año incrementó casi un 200%. Siguiente, por favor. Gracias. Es por eso que tenemos que entender que los diseñadores actualmente estamos evolucionando y necesitamos crear nuevas habilidades o tener esas nuevas habilidades donde nos volvamos curadores estratégicos de diálogo efectivo con inteligencia artificial. Pero hay un punto bastante importante, un punto que debemos de entender, que a la hora de poder hablar con inteligencia artificial generativa, hay que empezar a tener esa alfabetización en inteligencia artificial. ¿Por qué? Esto es ideal para convertir esta competencia en algo indispensable a la hora de poder hablar con inteligencia artificial y que los diseñadores actuales necesitamos para ese análisis de datos. Pues tenemos las competencias tradicionales, sin embargo, están estas nuevas competencias, las cuales realmente son necesarias para complementarse y poder llegar a metodologías que puedan ayudar a los diseñadores a tener esas nuevas habilidades y competencias que en el mercado laboral actualmente ya son necesarias. Pues la integración sistemática de la inteligencia artificial en el diseño en general requiere estos marcos metodológicos necesarios, estructurados, como el método IDAI que nosotros mencionamos en nuestro artículo, que equilibre esa eficiencia tecnológica con el criterio humano profesional que es tan necesario con esa cantidad de data que la inteligencia artificial nos puede brindar en segundos. Las instituciones educativas actuales necesitan preparar a esos profesionales, diseñadores capaces de medir críticamente entre la innovación tecnológica y las responsabilidades éticas en contextos diversos, siendo esta responsabilidad ética algo definitivamente importante a la hora de poder trabajar con inteligencia artificial. Y ya, para englobar un poquito todo y poder ir terminando, entender que la formación actual o contemporánea exige necesariamente esas habilidades de prompting, las cuales a nosotros nos puede ayudar a obtener una mejor información acerca de lo que estamos solicitándole a la inteligencia artificial, redefiniendo el perfil de los diseñadores en este 2025 hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos con el orden tal cual está, así no perdemos tiempo. Gracias. Ok, muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, perfecto, Eduardo, adelante. Muchas gracias. Disculpen con la cámara, no la pude encender, pero voy a empezar. Bueno, buen día, mi nombre es Eduardo Valle, investigador del Instituto de Ciencias Naturales y Tecnología del IARNA de la Universidad Landívar. Primero que todo, quiero agradecer el espacio para poder participar en la elaboración del artículo Fabricación Digital, Impactos y Desafíos para la Sociedad y el Ambiente. Este trabajo presenta más que todo un resumen de una investigación cualitativa que explora los desafíos del aceleracionismo tecnológico que estamos viviendo y las oportunidades que se pueden llegar a presentar, como la desmaterialización mediante la fabricación digital, en sinergia con la inteligencia artificial y el Internet de las cosas.
Es un embrollo, pero al final de cuentas se trata de interdisciplinariedad. Otro de los objetivos del artículo es analizar los desafíos que repercuten en la sociedad y el ambiente, identificando de esta manera estrategias para promover un desarrollo tecnológico que sea responsable, que sea sostenible y que sea equitativo, más que todo. De esta manera, los resultados del artículo, más que todo, plantean estos desafíos ambientales y estos desafíos sociales que deben ser abordados de una manera interdisciplinaria y con mucha responsabilidad. Se habla también de la necesidad de implementar estrategias como el diseño sostenible, la economía circular, la creación de políticas públicas tan necesarias para los temas de seguridad con este aceleracionismo tan intenso, para que se regulen estos impactos también. Además de otras estrategias que han ido surgiendo a lo largo de los años, como la impresión 3D con biomateriales, con maderas, con hongos, etcétera, el diseño 3D generativo mediante inteligencia artificial, el Internet de las cosas que anudado a la fabricación digital puede tener muchos beneficios. Y en síntesis, no quiero dar muchos spoilers, quiero más que todo invitarlos a leer el artículo. Pero en síntesis, lo que se explora son estrategias interdisciplinarias que maximizan los beneficios y minimizan los riesgos de esta transformación tecnológica que estamos viviendo. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por lo sintético también. Uy, Gloria. No se escucha, ¿eh? A ver, ¿soy yo que no escucho? Dirías, Alejo, estás muteada. Claro, pero es una grabación, entiendo, ¿no? Por un vivo. ¿Sí? ¿Sou? ¿Cómo seguimos, Sobi? A ver. Buenos días, es un gusto saludarles. Me Ahora. presento, soy Regina Alfaro, docente y vicedecana en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael Andívar en Guatemala. En esta edición de Diseño Difuso, quiero compartirles una síntesis de mi artículo Explorando futuros, inteligencia artificial y diseño industrial en la creación de escenarios prospectivos. El artículo parte de mi práctica educativa y responde a una inquietud que conecta con mi docencia. ¿Cómo formar diseñadores industriales capaces de imaginar y construir futuros deseables? Conectar diseño y prospectiva es clave. La prospectiva, entendida como la capacidad de anticipar, cuestionar y modelar futuros posibles, es cada vez más relevante en un mundo complejo. En el diseño industrial y en el diseño en general, trabajar con visión de futuro no es un lujo, es una responsabilidad. En el aula, esto significa que los estudiantes se reconocen como actores en la construcción de futuros deseables. La propuesta del artículo plantea integrar la perspectiva con inteligencia artificial generativa en distintos procesos en la especulación del diseño. La inteligencia artificial no solo identifica señales emergentes en contextos sociales, tecnológicos, económicos, medioambientales, políticos, legales y éticos, sino también apoya la construcción de escenarios y facilita para especuladores novatos proponer productos, servicios y narrativas para un futuro. Su capacidad de sintetizar, la de la inteligencia artificial, de sintetizar información de disciplinas que los estudiantes normalmente desconocen, enriquece su mirada sistémica y fortalece el pensamiento complejo. La inteligencia artificial complementa metodologías como The Think from the Future y Future Scouting, diseñadas para fusionar diseño y especulación. Y en paralelo a su uso, discutimos con los estudiantes los riesgos. Al generar escenarios, la inteligencia artificial muchas veces proyecta conceptos del pasado que pueden limitar la diversidad de visiones. Esto abre una oportunidad pedagógica de trabajar la identificación de sesgos, la validación y la postura crítica frente a las herramientas que usamos y los futuros que imaginamos. Gracias por este espacio y por abrir conversaciones donde el diseño y el futuro pueden encontrarse.
Buenos días. Gracias a Regina que nos envió su video. Seguimos ahora con el doctor Edward Bermúdez y su servidor Ovidio Morales. En esta intervención vamos a presentar una reflexión titulada El diseño y la dependencia tecnológica, aceleracionismo, brechas tecnológicas y la carrera contra la obsolescencia. Este trabajo se analiza el progreso tecnológico asociado al diseño, pero también los beneficios que puede traer, que ha generado impactos tanto positivos como negativos, y esa aceleración del consumo, aumento de la desigualdad, resultado de este consumo masivo, y el fortalecimiento, digamos, entre comillas, de esa obsolescencia. Obsolescencia que conocemos únicamente la programada, pero que en el artículo pueden ver las 6 diferentes o los 6 tipos diferentes de obsolescencia. Nos preguntamos de qué manera el diseño, al integrar tecnologías como la AI o la automatización en la industria 4.0, hoy ya casi 5.0, puede convertirse en un agente de transmisión social y de transformación social, y no solo en un vehículo que busca una rentabilidad económica y el consumo, que como les comenté, cada día se va acelerando más. En ese sentido, abordamos un concepto de aceleracionismo, una corriente que propone llevar al límite las dinámicas tecnológicas capitalistas y provocar ese cambio sistémico hacia un voraz capitalismo. Esa postura plantea tensiones importantes para el diseño, pues lo sitúa entre la reproducción de un modelo actual y la posibilidad de migrar a futuros alternativos. Ed, adelante. Sí, muchas gracias, Ovidio. Y bueno, retomando este análisis que hicimos, que es un corte mucho más teórico, también tuvimos en cuenta la noción de cosmotécnica. Es una noción propuesta por el filósofo chino Yu Hui, que cuestiona la idea de una tecnología universal, es decir, pensar que la tecnología es lo mismo en todos los contextos sociales. En lugar de eso, defendemos la importancia de reconocer múltiples formas de relacionarse con lo técnico, lo natural y lo moral, lo que él llama tecnodiversidad, es decir, apostar por reconocer todas las distintas maneras de entender la tecnología. Desde esta mirada, la hegemonía tecnológica moderna o monotecnología limita la capacidad de las culturas para construir otras visiones del desarrollo. Finalmente, exploramos en el artículo también cómo la obsolescencia en sus distintas formas, la obsolescencia programada, funcional, psicológica, ha sido normalizada en la práctica del diseño y proponemos alternativas como el ecodiseño, la economía circular y el diseño regenerativo. Creemos que la educación en diseño, especialmente desde el enfoque humanista, como los promovidos por las universidades jesuitas en Latinoamérica, debe fomentar una conciencia crítica que vincule la sostenibilidad, la justicia social y la autonomía tecnológica. Bueno, En el cierro. artículo abordamos... Adelante. Sí, gracias, Ed. En el artículo abordamos esta gráfica con como lo dijo Ed, con los diferentes conceptos y cómo lo relacionamos con la enseñanza del diseño. Ed, cierra. No, simplemente agradecer el espacio y un gusto estar compartiendo este momento con ustedes. Muchas gracias, Ovidio, del equipo de Landívar y de la Universidad de Palermo. Gracias, Muchas Eduardo. gracias. Gracias a vos, gracias. Ed es un compañero de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Excelente. Cedemos el espacio al equipo Mueca. Adelante. Hola a todos, gracias por el espacio. Yo soy Camila. Yo soy José Ramírez. Y junto con Eric Velázquez y Pablo Melgarejo somos coautores del artículo Hola AI, ¿cómo se ve el futuro del diseño? Y este artículo precisamente surge cuestionándonos realmente es tan difuso nuestro futuro o cómo podemos comprender el futuro como algo difuso. Y para comprender el futuro es necesario también ver hacia el pasado. Por eso decidimos enfocarnos en 2 puntos centrales de la evolución del ser humano, el significado y la información, es decir, esta búsqueda de sentido que todos como personas tenemos. Para esto tomamos en consideración lo siguiente: la forma en la que nosotros percibimos el paso del tiempo es a través de los cambios y las transformaciones. Esto nosotros lo relacionamos con el concepto de entropía que surge de la termodinámica. Y también que todo, ya sea inmaterial o material,
puede representar algo totalmente distinto para cualquier persona. Por lo tanto, un futuro difuso puede significar algo diferente para mí, como lo puede significar para ti. Y si puedes cambiar al siguiente slide, por favor. Todo significado de todas formas siempre es informado, ya sea que lo busquemos con otra persona, que lo busquemos con una inteligencia artificial, a través de una investigación o con uno mismo, todo empieza con preguntas y ese es un punto esencial. Y nosotros al iniciar este proceso teníamos varias preguntas y la respuesta a la que llegamos es que el futuro es tan difuso como nosotros los diseñadores querramos que sea. Y ahorita como diseñadores que estamos en la era de la AI y particularmente los LLMs, para continuar nosotros la conversación alrededor del artículo que escribimos y del tema de este cuaderno, les dejamos estas 3 preguntas. Son cuestionantes que nosotros aún tenemos. ¿Qué verdaderamente es lo que nos hace confiar en la información que encontramos? ¿Cómo se ve la información con una entropía máxima? Un punto en el que ya toda la información es homogénea y ya no puedes diferenciar lo que puede ser verdad o lo que no, o incluso la trazabilidad. ¿Y verdaderamente puede haber entropía máxima cuando se trata de información? Entonces les dejamos estas inquietudes y los invitamos a leer nuestro artículo. Gracias. Bien, me encantan las preguntas. Adelante. Gracias. Hola, soy Manuel Ovalle, soy diseñador industrial, trabajo como investigador en el Centro de Investigación y Desarrollo de Progreso, una multilatina que se dedica a la fabricación de materiales para la construcción. En mi artículo describo la experiencia de cómo como diseñador industrial ha sido integrarme a un equipo de investigación en ingeniería en un centro de investigación de materiales y cómo es difuso el papel del diseñador hacia el futuro en donde podemos transmutarnos a diferentes industrias y seguir aportando desde nuestro expertise. En 2018 iniciamos el proceso de investigación poniendo la duda si era posible imprimir nuestros materiales. Cabe destacar que en ese momento era imposible comprar una impresora de construcción. Y hacia 2022 pues transformamos ese proceso de investigación en una impresora de 49 metros cuadrados, en donde tenemos 3 objetivos específicos de investigación: impulsar nuevas tecnologías, desarrollar el material para imprimir localmente en Guatemala y validar el sistema constructivo en un área altamente sísmica como lo es la región. Empezamos con diseños de mobiliario urbano para comprobar el funcionamiento de la impresora y así también como el funcionamiento del material diseñado y en laboratorio para la aplicación. Si quieres su vídeo pasa a la siguiente slide. Y de esa manera, hacia 2024, pasamos de esa impresora de escritorio modificada hacia una edificación sismorresistente, localmente diseñada y desarrollada por los miembros del equipo de investigación, de 49 metros cuadrados, lo que es un hito importante para la región en el tema de construcción, debido a que esta metodología aún no tiene normativa internacional que nos guíe cómo construir en áreas sísmicas, y aún es una tecnología bastante joven dentro de la industria latinoamericana. Desde el quehacer del diseñador ha sido un aporte tanto en la operación del equipo y en el expertise de los sistemas 3D y modelado 3D, como también en ser un catalizador entre el conocimiento técnico e ingenieril y la aplicación hacia un campo que permite a la construcción repensar la manera en la que se construye, la manera en la que las formas se acoplan a la nueva industria. Gracias. Excelente, gracias. Bueno, Edgar, tanto tiempo, te escuchamos. Hola a todos, buen día. Y en cuanto a mi presentación y la que pretendo contribuir a este cuaderno, se trata de las áreas de pautas, que es un concepto que fue acuñado por Fernando Martín Juez, publicado en el año 2002. Y si me facilita la siguiente diapositiva, mi estimado video. Entonces, a propósito de estar en la maestría en diseño industrial en la Escuela de Istmus en Panamá, tuve la oportunidad de conocerlo, también a Ovidio, y de ahí partió la inquietud sobre el tema de las áreas de pautas. Se desarrolló un artículo para actas de diseño, Universidad de Palermo, en donde miraba la integración de este concepto a la morfogénesis del producto. Pues para el año 2007 quedó ahí el tema. Después fui invitado por la Universidad Rafael Landívar, por el Departamento de Diseño Industrial, por Ovidio Morales, en esa época como director.
Y tuve la oportunidad de hacer una gira artesanal en Guatemala. Fueron 8 días en los cuales pues tuve una inmersión no solamente pedagógica, sino cultural. Y pues me invitaron a hablar sobre las áreas de pautas. En ese momento pues quedó la semilla sembrada y entonces ante las dinámicas actuales, sociales, culturales y tecnológicas, veía que el concepto de áreas de pautas de Martín Juez que estaba quedando rezagado y entonces cómo expandir nuestros marcos conceptuales en el diseño para comprender esa diversidad nueva y sobre todo los sistemas sociotécnicos que convergen en una misma realidad territorial. Entonces, a partir de ahí hice el siguiente paso, y en la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces escribí para el cuaderno 269, pues el tema de cómo repotenciar este concepto. A partir de eso, utilicé una metodología cualitativa exploratoria con 6 fases, donde cuenta cómo fue esa reinmersión representativa, porque la reescribo, la reinterpreto. Luego se hace una identificación de los elementos teóricos claves del concepto, luego una revisión crítica de las áreas de pautas, luego la reformulación conceptual y después comencé a hacer unas propuestas, testeos del concepto de entramados dinámicos co-creados, que es el que planteo a través de la IA. Y después una traducción pedagógica en competencias y resultados de aprendizaje. Entonces lo que se propone es el concepto de entramados dinámicos co-creados para que nosotros lo entendamos como una red de interacciones que reconoce que los productos emergen de múltiples actores, tradiciones y tecnologías en contraste de transformación y co-creación. Esa es la diferencia con el concepto de áreas de pauta de Fernando Martín Juez y se establecen aportes concretos en 5 líneas: diseño culturalmente situado, preservación patrimonial, adaptación tecnológica territorial, innovación basada en identidad cultural y emprendimientos de economía creativa resiliente. Entonces, pues es una invitación que se hace desde esta publicación para que lean un poco más a profundidad de ello. Y no sé si se alcanzó a integrar la otra parte de la IA para comentarles cómo se utilizó de manera teórica y si no la hablo aquí. Háblala, por favor, Edgar. Listo. Entonces la IA aquí la utilicé de manera teórica para hacer testeos teóricos. Lo primero es para validar el concepto de entramados dinámicos co-creados, porque es muy difícil encontrar los focus group y lo estoy hablando desde el punto teórico y metateórico. Muchos de los anteriores compañeros lo hicieron en el mundo práctico. Yo lo apliqué en el teórico, metateórico, y entonces utilicé Claude y ChatGPT GPT para hacer el testeo, o sea, se identificaron fortalezas como complejidades relacionales, adaptabilidad, dimensión participativa, equilibrio, accesibilidad, profundidad, que son cosas que de pronto pueden ser interesantes para la utilización de la IA. También las oportunidades de mejora en grado de especificidad, nivel de dinamismo y de redundancia conceptual. En el diálogo interactivo se precisaron objetivos y resultados de aprendizaje. También se utilizó para refinar las líneas de profundización y problematización pedagógicas. Y pues lo utilicé fundamentalmente como una herramienta de validación y de refinamiento conceptual, como un complemento metodológico para testear la robustez teórica de la propuesta y un diálogo crítico para identificar fortalezas y debilidades de constructos teóricos. Para mí y Alejo y Ovidio sabe que ese es mi mundo, la teoría, y a veces uno no tiene muchos interlocutores en ello, no porque no tengan el tiempo, sino porque demanda mucho tiempo y demanda también unos consensos muy especializados. Entonces, ahí la IA para mí fue una oportunidad, la veo como parte ahorita de mi medio y muchas gracias. Queda la invitación para seguir, gracias a Ovidio, Alejo, a la Universidad de Palermo y sobre todo a la Rafael Landívar que me dio la oportunidad de ir avanzando en este nuevo planteamiento conceptual. Gracias, Edgar. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno,
con Edgar damos por concluido el episodio Landívar. Obi, ¿querías hacer un breve Gracias, cierre? Alejo. Pues como lo dijo Edgar, primero pues agradecerle a la Universidad de Palermo a través del decano y todo el personal de la facultad. Luego pues a Fabi y a vos, Alejo, por la oportunidad y en una tercera agradecimiento a todos los compañeros Landívar, Colombia, México por confiar en su servidor como el coordinador de los artículos. Es un gusto haberlos tenido en este número y es un gusto también haber conocido sus em, diferentes investigaciones y puntos de vista. Así que Bien, esperamos ir con todo para el 26. Gracias. buenísimo, gracias. Bueno, arrancamos con el último tramo, que es el de la Universidad de Córdoba, con José María a la cabeza. Adelante, querido. Está con el audio apagado. Ahí está. Ahí va, adelante. A ver si podemos compartir. No sé qué es lo que se ve. Sí, pantalla completa, fíjate si puedes poner. Espérate. Estás pidiendo mucho. F5, no sé cómo es, Sí, presentación con diapositivas. Ahí dice de presentación con diapositivas, espérate. arriba. Ya lo voy a encontrar. Espérate. Acá estamos. No. Ahí va. Estamos ahí. No sé si aparece el... Blackout. Ahí va. Ah, la Bien. animaste. Bueno, ok, ahí va. Estamos. Adelante. ¿Estamos ahí? Bien. Dale. Bueno, primero un saludo y un abrazo general para todos. Como decíamos con Ovidio al principio, es un placer encontrarnos, aunque sea virtualmente por estos medios. Me parecieron estupendas todas las presentaciones y a medida que iban avanzando, reafirmaba la idea de que a veces me siento como los chicos desobedientes, digamos, que empiezan a desobedecer ciertas normas o ciertas pautas. Cuando desde siempre que venimos participando en esta línea de investigación del diseño difuso, es como que la inteligencia artificial para mí es como que me plantea un desafío al que todavía me cuesta someterme. Así que siempre me apoyo, porque Alejo y Fabi y Alejo tienen como esa habilidad de plantear o de dejar un terreno muy amplio como para que podamos acomodarnos a nuestro placer. Así que yo, en cuanto a futuro difuso entre la materialidad y la inmaterialidad del diseño y la inteligencia artificial, siempre me he apoyado más en la cuestión de la materialidad, recuperar, tratar de insistir en procesos y métodos en donde el diseño se sigue apoyando en lo tangible para no dejarse llevar por esta ola que en verdad ya se está convirtiendo en un tsunami. Esto, digamos, como nosotros como institución, somos parte de un grupo de investigación bastante grande, que me toca dirigir un poco por herencia, en donde hay otros subgrupos de investigación, de los cuales ahora van a hablar dos directores, que son Belén Franco y Mauro Bianchi. Todo este trabajo de investigación en general está justamente también con un concepto de amplitud. ¿Dejó de compartir ahí la pantalla? No sé por qué. Sí, dejó de compartir. Yo no toqué nada, le juro. Ahí está. Dudo. No, en serio, estoy... Bueno, digamos, este proyecto también tiene como el objetivo de recuperar una cantidad de cosas que no se han revisado sobre la relación entre el diseño y la producción en Córdoba desde muchísimos ámbitos. Ahora les doy lugar a Belén y a Mauro, que tienen en el primer caso un enfoque mucho más filosófico sobre lo que es el futuro del diseño. En el caso de Mauro, un enfoque más pedagógico,
al igual que el de Enrique, que si tenemos tiempo lo presentamos. Así que le doy paso a Belén, para después, si queda tiempo, presento mi artículo. A ver, dejo de compartir. Sé que Belo está por ahí. Hola a todos, acá estoy. Arranco para compartir. Bien. ¿Cómo andan? Qué gusto nuevamente estar presentando artículos en el cuaderno y compartir. Pensaba al escuchar a todos los compañeros y compañeras compartir este espacio y nutrirnos. En los años que vengo trabajando, fui trabajando justamente aportes de lo que era mi tesis doctoral en este marco que presentaba recién José María. Ya finalizada la tesis, para esta oportunidad pude rescatar algunas de las reflexiones finales. Entonces entiendo que el diseño está en una realidad líquida y como yo he trabajado sobre prácticas y sentidos de los profesionales del diseño sobre la disciplina, es un poco por ahí donde va la presentación. El campo del diseño hoy y en años posteriores también ya se presentaba en este sentido líquido, en cuanto a que está expandido, hay diversidad de prácticas por parte de los profesionales y lo que se hace evidente, yo estuve como trabajando, conversando con profesionales que se habían egresado en la universidad pública, otros que habían egresado de universidades privadas, docentes, y en esa expansión la disciplina se ha hibridado junto a otras. Las trayectorias de los profesionales se van abriendo en distintos campos, ámbitos, y se van nutriendo de otras disciplinas, entonces el abanico es inmenso. Y el diseño siempre se muestra flexible, con potencial de adaptación y de transformación. Se va nutriendo, como decía, de otras disciplinas. Respecto a las prácticas, ¿ustedes vieron si pasó el slide con la imagen? Sí, está pasando, está pasando. Perfecto. Esas imágenes son de los ámbitos laborales de algunos de los profesionales con los que trabajé. En cuanto a las prácticas, estos profesionales asumen diversos roles. Jerárquicos, de trabajo individual, de autogestión, de autoproducción, y en su trayectoria profesional, esas prácticas a veces son simultáneas y a veces van siendo continuadas, ¿sí? Entonces, si uno pudiera dibujar estos trayectos, hay múltiples líneas paralelas, intermitentes, se van retomando, se nutren con otros. Entonces era muy enriquecedor por ver la realidad en voz de estos profesionales. Y las prácticas, a su vez, reflejan los sentidos que los diseñadores crean en su entramado sociocultural, entendiendo ese entramado como parte de la estructura donde se han formado como seres y como profesionales también, nutridos no solo de los conocimientos técnicos, sino también de aspectos políticos, ideológicos, culturales, en pos de los sentidos mismos que íbamos revisando. Y lo que se hizo evidente en voz de todos estos profesionales es de que si bien el campo incluye a la industria, la excede un montón. Eso es la actualidad y seguramente que ese será el camino del futuro del diseño, ¿no? Ya evidenciaban, digo, porque esto ya viene de años atrás, que ese paso de lo material a lo inmaterial, donde si bien conviven los diseños de objetos tangibles, hay también diseños de experiencias, diseños de servicios, de sistemas, inclusive diseños discursivos. Lo que me hace a mí preguntarme, ¿qué pasa con las conceptualizaciones tradicionales del diseño? ¿Qué es hoy diseño industrial para cada uno de nosotros? ¿Y dónde encontramos lo común? Si los objetos narran o son factibles de dar cuenta de los sentidos que le atribuimos, ¿cómo podríamos interpretar ahora todo este mundo inmaterial en lo que mencioné antes de experiencias, servicios, etc.? Considero que estamos en proceso de y debemos construir nuevos marcos para la interpretación de nuestra actualidad. En ese camino podremos ir legitimando, ¿no?, nuestras prácticas que aún en algunos espacios necesitamos hacerlo.
Entonces, encontré que el diseño está constantemente corriendo los límites, negociándolos, hibridándose. Se reafirma en voz de los profesionales que el diseño tiene capacidad transformadora. Ahora esa heterogeneidad va en pos de generar mayor impacto y con mucho carácter social, ¿sí? De intervención e innovación social. La idea es poder visibilizar desde mi trabajo estas tensiones del campo, las transformaciones y cómo se va pensando desde lo local, que es donde pauté o realicé el estudio, lo situado y lo común, las prácticas del diseño en la actualidad y para el futuro. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Belén. Muy bueno tu artículo, por cierto. Bueno, ¿con quién seguimos, Josema? Vamos con Mauro. Ah, cierto, Mauro, adelante. A ver, gracias. ¿Cómo comparto? Disculpen, me sale un cartel de quién puede compartir, solo anfitrión. Los cordobeses somos muy MIT, ese es Da. el problema. Ahí va. Ahí va. ¿Se ve, gente? Sí, sí, perfecto, Sí, adelante. perfecto, Mauro. Buen día a todos. Gracias, José, Fabi, Alejo, por el espacio. Un gustazo. Es interesantísimo participar de estos eventos porque uno va reafirmando muchas veces las cosas que va pensando. En mi caso, tal como lo anunció José, tengo una mirada de cuál es el desafío prospectivo del diseño industrial, pero desde una óptica formativa, es decir, cómo tenemos que formar a los diseñadores del futuro. Y esto son 3 ilustraciones que surgen de una especie de ensayo que es la base de mis propuestas académicas y pedagógicas. Entonces, siempre me interpeló eso, ¿no? Preguntarme a alguien que está en un rol formador de chicos que tienen 18, 20 años, pero que van a ejercer de acá a 30, 50 años quizás, ¿no? ¿Hacia dónde miramos, ¿no? Entonces, eso es un poco el planteo. Y creo que como ya se mencionó, hubo algo, lo simplifico de esta manera, creo que el siglo XX se caracterizó por entender o tratar de transparentar los procesos de diseño, ¿sí? Pero tomando al sujeto creativo, al diseñador como un eje del proceso, ¿no? Y entonces lo que cambia desde Internet a esta parte y con todas estas potencialidades fue, no, pará, no hace falta estar cerca para diseñar juntos. Podemos diseñar desde cualquier parte del mundo. Entonces empieza a haber un concepto del diseñador como nodo, ¿no? Del diseñador en red, el diseñador en equipo. Entonces pasamos de la opinión personal o lo sumamente subjetivo a lo intersubjetivo, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos en desafío de formar es un proceso de diseño ejecutado de forma colaborativa, participativa y con fines sociales, que creo que es lo que se viene viendo, ¿no? Entonces, pero también este espacio me hace ver que hay una caja más, que hay un salto más en decir hacia dónde vamos ahora con la inteligencia artificial. Y me parece que lo que surge por lo que vienen hablando es empezar a pensar como que necesitamos una visión del diseño, un diseñador que tenga visión estratégica para curar resultados y curar procesos, ¿no? Entonces, con una inteligencia artificial netamente operativa, pero con un diseñador que marca el rumbo. No sé si voy rápido, si estoy bien con los tiempos. Entonces, bueno, preguntarnos hacia dónde va a evolucionar el diseño. A mí hay un punto de partida que me gusta porque es contradictorio. Philippe Stark, que en los 90 era como una persona, una imagen frívola del diseño, empieza a hablar ahora de que los objetos serán cada vez más humanos e inmateriales y dice, bueno, cuestionémonos cuál es el derecho que tiene el objeto a existir. Y es interesantísima esa idea, ¿no? Y Julie Capella habla de los objetos blandos del futuro,
¿sí? Entonces, creo que lo más interesante de todo esto, y ya es pensando como Bauman que dice que la educación es un misil inteligente, no un teledirigido que tiene que censar hacia dónde va el mundo y redirigirse constantemente. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? Y también hay una frase linda que dice, por primera vez en la historia tenemos la sensación de que producir más no es sinónimo de progreso. Y por ahí si nos vemos desde un punto de vista fatalista, decimos de que ya hemos roto mucho mundo, pero desde otra parte, dice Yuri Capella de vuelta que el 50% de los objetos que habrá en la Tierra de aquí a 15 años aún no han sido fabricados. Entonces la mitad del mundo está en nuestras manos. Y me quedo con eso, con una mirada positiva de hacia dónde vamos y qué responsabilidades tenemos que tener para diseñar y para formar diseñadores. Entonces, un poco esto es lo que sintetiza mi visión. Hay un campo superior donde habla más del ámbito formativo académico que hay que ver bien o trabajar fuerte la interdisciplina, lo colectivo, la intersubjetividad y para poder capitalizar pluralidades más en una universidad pública como la nuestra, ¿sí? Y hay un contexto académico y productivo regional al cual tenemos que dar respuesta. Creo que fuertemente el diseño industrial tiene que estar territorializado, por así decirlo. No sé si existe el concepto, pero lo pongo en la mesa. Entonces, tenemos una necesidad de redefinir qué es el proceso de desarrollar lo local y esta idea a partir de nuevas concepciones de objetos blandos. Y para eso lo sintetizo en proyectos que sean equitativos, soportables, viables, procesos participativos, colaborativos y ágiles y productos cada vez más humanos, ecológicos y modulares. Y si me permiten el tiempo, digo que lo sintetizo en decir que tendríamos que trabajar, o mi visión va en trabajar principios formativos y disciplinares que se orienten a trabajar interdisciplinarmente y cooperar científicamente, innovar a partir de modelos proyectuales participativos y colaborativos, como ya dije, proponer objetos accesibles, inclusivos, eficientes y austeros, y lógicas de producción con ciclos virtuosos. Bueno, por ahí va un poco de manera rápida esta visión. Muchas Buenísimo, gracias. buenísimo, Mauro. Aprovecho para recomendar la charla TED de Philip Stark que habla de todo, además de diseño, de todo esto y mucho más. Buenísimo, genial. Bueno, ¿cómo seguimos? Guarda los Bueno, chats ahí. sigo, Dejen de compartir, sí, no sé qué. sigo yo como para cerrar. Dale. Esto de tendrá el uso compartido de las pantallas de todos los demás. Yo leo como si estuviera subtitulando. Espérate, ahí estamos. Quedamos Bueno, acá. vénganse todos para Buenos Aires, yo no tengo problema, yo les espero con los brazos muy abiertos. Belén ya lo sabe, Sí, vos ya lo sabés, Obi también, sí, no, por supuesto. Vos Gabriela. sabés que este Todo- año tuve un freno muy particular que todavía no ha levantado el pie del pedal, porque todavía no me puedo mudar, así que ya, bueno, pero ya llegará, ya Da llegará. poco, ya va a llegar. Bueno, pero por lo menos la Esperamos. tuvimos a Belén y a Gabriela en representación. Sí, no, por supuesto que deben haber estado mucho más contentos de estar con Belu que con el plomo, con el pesado este. Bien, ustedes me quieren mucho, por eso se aguantan. Che, que es Bueno, mutuo vamos. el cariño. Ok. Han fallado la presentación, algunos con aviso, otros sin aviso, Martín y Enrique. Martín, como decía, por una cuestión bien específica que tiene que ver con su defensa, sí, o presentación ya final de su trabajo doctoral. Martín, al igual que yo, se apoyó, digamos, se apoya en esta noción de recuperar la materialidad como un modo de ejercicio del diseño hacia un futuro en donde a mí, igual que a él, me parece que ahí está la clave. Podríamos perder un poco menos de tiempo en pensar hoy de qué manera nos afecta la inteligencia artificial y mucho más de qué manera la podemos utilizar en nuestro beneficio. Martín revisa el caso de una silla muy significativa de la historia del diseño y particularmente enfocado en
cómo fue el resultado de ese proceso para llegar a su materialización. En el caso de Enrique, tiene un artículo en ese sentido, en términos generales, parecido al de Mauro, en función de que él está pensando en cómo incorporar toda esa tremenda caja de herramientas que son las metodologías ágiles que vienen de la informática, pero que tanto se están aplicando al diseño, y obviamente aparejado con eso el uso de la inteligencia artificial. Enrique hace poco que se ha hecho cargo de una materia que ahora va a terminar siendo la materia de cierre del proceso de formación en nuestra casa, y el uso de la inteligencia artificial, yo soy parte de ese equipo en este momento, lo estamos viendo como un beneficio. Mauro también es parte de ese equipo, somos todos de la misma cátedra, y el uso de la inteligencia artificial lo estamos viendo como un verdadero beneficio. Hay absoluta libertad para que el alumno use de esas herramientas sin el miedo de lo que normalmente trae aparejado el uso de estas nuevas calculadoras de mano, les llamo yo, porque las comparo históricamente con lo que fue la incorporación de tecnología en la enseñanza cuando yo estaba en el secundario. Enrique hace un recorrido de todas estas nuevas metodologías ágiles y también de la posibilidad del uso de estas nuevas herramientas en el proceso formativo. Finalmente, como para cerrar, a ver si puedo pasar la diapo. Mi artículo en particular está revisando la obra de una persona muy particular y muy querida por mí y bastante conocido en el ámbito internacional, como es Cristian Mojaded. Y fue tan fructífera la charla que tuvimos con Cristian que no se pudo completar la transcripción completa de la conversación y quedó solo en este primer tramo. Esperamos que tengamos espacio como para poder seguir con el resto del material, casi que en un relato de cómo fue su formación académica en nuestro contexto. Cristian es particularmente una persona muy preocupada por la recuperación de técnicas ancestrales en la construcción artesanal de productos o de objetos, para no ponerle ese término que lo lleva más hacia el terreno de lo industrial o de lo comercial. En esa recuperación hay creo yo, un valor que en el artículo lo pongo lo expreso con toda la claridad que puedo, porque es una idea que vengo masticando desde hace rato. La vanguardia está ahí. Creo que cuando estamos hablando de futuro, justamente el futuro es casi como un volver a recordar el pasado, cómo hacíamos las cosas antes. Y me parece que ahí puede estar la clave para escaparle a todos estos monstruos o fantasmas que nos aparecen con la CIA. Me parece que Cristian es un caso en ese sentido paradigmático de a dónde va a buscar las fuentes de su producción, tanto intelectual como material, y el artículo intenta justamente recorrer esos terrenos. Así que bueno, esa foto la puse porque una foto con una carga importante de afecto. Es el día que ellos dos, tanto Cristian como Luciana González Franco, una que también querida egresada de allá, de acá. Yo digo allá porque estoy a 30 cuadras. Recibieron su licenciatura, su título de diseñadores industriales, allá hace rato y hace tiempo, allá por el 2006, si mal no recuerdo. Simplemente por eso y en ese sentido. Así que nada, agradecer muchísimo. Siempre caigo en lo mismo cada vez que tengo oportunidad de hablar, tanto allá presencialmente en Buenos Aires como virtualmente. Lo que hace la UP con esta apertura hacia la difusión de las ideas del diseño es inconmensurable. No tiene precio, no tiene parangón, porque es dificilísimo encontrar espacios a donde poder expresar con tanta libertad y claridad lo que pensamos sobre el diseño. Y
el año pasado, creo que se lo decía también a Oscar personalmente, están acumulando varios terrenos en el cielo del diseño, gracias a lo que están haciendo. Es de una importancia bastante grande. Yo creo que ni siquiera tienen conciencia de lo que están haciendo y por eso sale tan lindo. Así que nada, agradecer a los colegas y en particular a Alejo y a Fabi y a Alejo por todo lo que hacen y la gestión de este generoso, hermoso y fantástico espacio. Yo soy exagerado para poner adjetivos, soy muy de adjetivar, pero va con el amor y el cariño que les tengo desde hace tantos años. Lo Y sabemos, quiero lo sabemos. contagiarlo acá, por eso también me parece que los colegas de Córdoba también lo van percibiendo y se van Claro que animando. sí. Bueno, gracias, gente. Perdón saben que soy vueltero. Bueno, muchas gracias. Los quiero. Sí, muy bueno el artículo, por cierto. Bueno, bien. Bueno, lo logramos. Contra todo temor, contra todo pronóstico, lo logramos en tiempo y forma. Fabi, ¿querés hacer tu cierre? No sé si está Fabi todavía, de hecho, porque estaba con problemas técnicos. No la veo, ¿no? No, tampoco vino Leandro Contreras y David del Castillo, que era el último artículo que quedó sin presentar, que lo habíamos incorporado, que bueno, que está para ahí para leer en el cuaderno y que trata, básicamente está dentro de una investigación más amplia y profunda, en la cual estoy involucrado también, bueno, sobre las interrelaciones y las influencias de todo lo que es la producción y el diseño asiático en nuestra región, más puntualmente por ahí en Argentina en principio, después veremos para dónde va. Pero bueno, de eso se trata y, bueno, no pudieron lamentablemente presentarse hoy. Así que bueno, enormemente agradecido por toda la labor realizada, por todo el tiempo que se han tomado en exponer y también en producir estos artículos maravillosos que ahí quedan subidos para compartir con colegas, con gente que está involucrada en la investigación en todas partes. Agradecido enormemente también en esta semana del diseño en particular, ya como un cierre más amplio de haber recibido a Gabriela y a Belén, que por cierto las felicitamos, que recibieron reconocimientos especiales, como ya lo ha ocurrido con Obi y con José María también, y seguirá ocurriendo con el resto del equipo a medida que se va, que van participando más y bueno, nada, más compromiso no puedo pedir en realidad porque la verdad que es mucho. Sí, ya arrancar con invitarles para la siguiente edición, para el siguiente cuaderno y para encontrarnos nuevamente el año que viene desde ya y cuando podamos en otra oportunidad, presencial o virtualmente. Y bueno, voy a cerrar siguiendo un poco la línea de José María y de Mauro y de muchos de ustedes, porque en definitiva creo que más allá de las posibilidades que nos está dando o que está brindando desde el lado más positivo, más optimista y más positivista el tema de la inteligencia artificial, también sabemos que hay todo un costado complejo y que está anclado en un mundo que a quienes conozco más en profundidad y a quienes no tanto, pero que por lo que leo de ustedes y lo que comentan, creemos que no es el mundo que queremos justamente, y menos para quienes tenemos hijas e hijos. Me permito cerrar con un fragmento de Octavio Paz, de un artículo que me he encontrado hace muy poquito, El uso y la contemplación, en una edición artesanal hermosa de esas que suelo consumir antes que las de las grandes cadenas. Y dice, hecho con las manos. El objeto artesanal guarda impresas, real o metafóricamente, las huellas digitales del que lo hizo. Esas huellas no son la firma del artista, no son un nombre, tampoco son una marca. Son más bien una señal, la cicatriz casi borrada que conmemora la fraternidad original de los hombres y las mujeres. Hecho por las manos,
El objeto artesanal está hecho para las manos. No solo lo podemos ver, sino que lo podemos palpar. Así que bueno, a seguir promoviendo todo lo que nos gusta y lo que sentimos y lo que nos hace seres humanos, y a colaborar, que la herramienta sean las herramientas que siempre nos ayudan a seguir adelante como humanidad y no como otra cosa. Así que les agradezco enormemente, les mando un cariño Hola, enorme. hola, me quiero despedir, me Fabi, quiero despedir, me quiero volviste, despedir, gracias. Bueno, volviste, dale. menos mal que como editora me conozco de memoria todos los artículos, porque si no, hoy tuve el peor día de internet de mi vida mundial. Pero bueno, estoy acá, tengo las mejores manos, queda todo en las mejores manos, que es de mi amigo y colega Alejo, así que estaba re tranquila. Bueno, nada, agradecerles, como obviamente lo mío es menos poético que lo de Ale, es más técnico, tiene que ver con esta participación continua que ustedes tienen. La verdad, cuando los escuchaba cada uno y los leía anteriormente, me daba cuenta de cuál es el valor de todo este material en la circulación de ese saber, tanto en los posgrados como de manera internacional de los artículos. Y les cuento algo que me pasó ayer y que ustedes tienen medio la primicia, así que bienvenido y celebremos eso. Me escriben de Cuba para contarme que estamos en un nuevo indexador que yo no habilité y que tiene que ver con Web of Science, ¿sí? Y nos buscaron desde Cielo o desde algún buscador de acceso abierto o desde algún lugar que uno no sabe, ni preguntemos desde dónde, pero celebrémoslo. Porque hoy yo lo hablaba con la directora de la biblioteca y le decía, esto es fantástico, esta circulación que tienen los artículos de nuestro cuaderno y de nuestras publicaciones realmente es maravilloso. Así que celebramos eso, lo entendemos desde la facultad como un logro colaborativo y de conjunto y armado de red absoluta. No es propio ni mucho menos, esto tiene que ver con ustedes, no con nosotros. Y bueno, y agradezco que esto siga. Así que bueno, muchas gracias, abrazo a todos y a todas. Como dijo Ale, a seguir trabajando porque esto va para el otro volumen también. Y bueno, abrazo y cariños para todos. Ale, no sé si querés decir algo más. Gracias nomás, gracias, nos vemos. Bueno, abrazo gigante. Hasta Gracias. luego. Bye. Chao.